Soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Chus Naharro. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Yo misma. Pues sí, yo misma quiero compartirte hoy todo lo que he aprendido con mi otra newsletter, el Gadgetomail, la newsletter de gadgets. Una selección semanal de gadgets, accesorios y productos curiosos y poco conocidos. De hecho, fue el germen para interesarme por este formato y especializarme en él. Pero antes de entrar en faena, déjame recordarte que tengo otra newsletter de newsletters, la Chusletter. Apúntate y cada semana recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, pues como te comentaba, hoy no tengo entrevista. Sí que he querido hacer algo especial para, antes de tomarme un pequeño descanso en Navidades. O sea, este será el último episodio de 2021, pero vuelvo el 3 de enero con invitados muy, muy especiales que vienen ya en 2022. Este resumen solía publicarlo anualmente en Medium. De hecho, llevo haciendo un resumen anual en diciembre desde que la newsletter cumplió 2 años. Pues he querido siempre compartir de alguna forma el crecimiento, la evolución, errores, de hacer balance, ¿no?, del propio año con la newsletter, con el Gadgetomail. Entonces, este año he decidido que ya que tengo un podcast donde hablo de newsletters, pues quería hacer algo diferente y autoentrevistarme o hablar sin parar yo. No va a ser un diálogo, va a ser más bien un monólogo, pero no sufras porque voy a intentar condensar todo para que no haya paja y vaya al grano. Por hacer un resumen, una estructura de lo que quiero contarte, voy a hablarte de cómo encaja esta newsletter dentro de los contenidos de mi side project de Gadget, ¿vale? Mi sistema de trabajo para hacer esta newsletter semanal y no haber fallado ni un solo domingo desde 2017. También los aprendizajes que he sacado, y esto es importante, después de hacer encuestas a mis suscriptores. Creo que no hemos hablado mucho del tema de preguntar directamente a los suscriptores. Pues voy a hablarte y voy a compartirte algunos datos que he ido sacando yo cuando lo he hecho. Y también, y lo más interesante es, comparar el crecimiento respecto a 2020 en cuanto a suscriptores y ingresos, ¿vale? Y qué me ha funcionado mejor también de cara a estrategias para conseguir suscriptores. Y por último, pues mis ingresos con este proyecto desglosados, ¿vale? Tengo distintas vías, pues vamos a verlas en detalle cada una. Voy a empezar contextualizando un poco qué es el Gadgetomail y cómo encaja dentro de la tríada de contenidos que hago en mi side project. Digamos que, yo en 2013 empecé con un blog que se llama Rellenando y, digamos que era un blog en el que yo escribía por escribir, no sabía nada de SEO, hasta que en 2017 ya empecé a empaparme de este maravilloso mundo del SEO y fue justo cuando decidí lanzar una newsletter. El motivo fue crear la newsletter que a mí me gustaría recibir, y creo que eso es un consejo que siempre doy y que es clave para mantener la constancia, ¿no? Ser capaz de hacer el contenido por el que tú estás dispuesto, por el que tú matas por abrir la bandeja de entrada y disfrutarlo, ¿no? Entonces, el 1 de enero de 2017, me acuerdo perfectamente que era domingo, que es el día que mando mi newsletter, pues lancé el Gadgetomail. Te aseguro que no tiene nada que ver ese Gadgetomail con cómo es ahora. Ahora pesa mucho más la parte personal, ¿no? Esa intro en la que comparto un poco mi visión sobre algunas cosas, cómo ha ido mi semana.
o comparto, preocupaciones, vídeos que he visto, libros que estoy leyendo, y luego ya sí que hago curación de contenidos en la que selecciono gadgets, accesorios o proyectos de crowdfunding que me resultan interesantes. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es una newsletter mixta en la que comparto contenido personal, contenido propio. También comparto el post, ¿no? El último artículo o el último episodio que he publicado esa semana para derivar tráfico a mi blog y hago curación de contenidos porque pues voy recopilando distintos gadgets, distintos proyectos o distintos productos en ese mismo email. En 2018 entré otra pata más de contenidos en este proyecto paralelo, el Gadgetocast, que es el podcast de gadgets. No es exactamente lo mismo que el Gadgetomail, ¿vale? Digamos que en el Gadgetocast sí que me enfoco en hacer una review en detalle de un gadget específico, en hacer los mejores gadgets de ciclismo, etcétera. Y la premisa que utilicé para añadir un contenido más en el blog era porque me gustaba experimentar el formato, no había hecho ningún podcast nunca y de alguna forma compartir y humanizar un poco más esa newsletter, ¿no? Es decir, darle una voz, nunca mejor dicho, y que la gente me pusiera voz. De hecho, muchas veces me han dicho que cuando leen el Gadgetomail lo leen con mi tono de voz porque ya me tienen tan escuchada que lo leen así, y eso para mí es un piropo como creadora de contenidos que un suscriptor lea como si se lo estuviera diciendo yo, pues no sé, crea una conexión muy especial que a mí sin duda me gusta mucho. Dicho esto, en cuanto a plataforma, empecé con MailChimp porque, por aquella época no estaba tan extendido, no sé si existía, no estaba tan extendido Substack o Revue. Entonces, decidí apostar por una plataforma más dedicada a email marketing, ¿no? Que yo sí que más o menos manejaba por trabajo, etcétera. Pues decidí hacerlo en MailChimp. Además, como creo que los 2.000 primeros suscriptores eran gratuitos, pues me mantuve ahí mucho tiempo porque a día de hoy no he llegado a 2.000 suscriptores. Entonces, digamos que me sentía cómoda también en cuanto al diseño, ¿no? Los requerimientos que yo tenía para maquetar la newsletter también se ajustaban muy bien con lo que me ofrecía MailChimp, que es el típico maquetador de bloques, poder intercambiar imágenes, añadir distintos elementos que otras plataformas más, digamos, gratuitas, pues no me ofrecen como tal. ¿Qué pasó? Que después de un par de años, incluso, 2 años y medio, más o menos, me empezó a dar problemas de aperturas. Es decir, para que os hagáis una idea, yo tenía de media 65-70% de apertura y de repente me bajó a 30%. No sabía muy bien por qué. La verdad es que estaba bastante preocupada sobre ello y tampoco, no había hecho un envío que dijera, es que la gente no me abre por algún motivo, sino que, empezó a bajar ese porcentaje de apertura. Otras veces de repente volví a 70, entonces me tenía bastante mosqueada y no sé, llegué a pensar incluso que al llevar tanto tiempo en la cuenta gratuita, pues me habían cambiado de servidor y de alguna forma me habían penalizado por seguir en la cuenta gratuita y no pasar a pago. Yo creo que me hice una paja mental, pero nunca lo sabremos porque decidí cambiarme a MailerLite, que es donde estoy actualmente enviando la newsletter. Y de hecho me cambié a MailerLite porque Uriol Ferré y Jaime Mesa, que de hecho los he entrevistado aquí en Escuchando Newsletters, me hablaron muy bien de la herramienta y que a ellos, digamos que les mantuvieron las tasas de apertura. Entonces decidí probarlo, hice la migración y efectivamente volví a respirar tranquilamente cada domingo porque volvió las tasas de apertura a subir a un 60-65%. Bien, ahora voy a pasar a compartirte el sistema que uso para crear cada Gadgetomail. Yo uso Notion,
que también se ha mencionado en otras entrevistas de este podcast. Y yo digamos que tengo una página en Notion que se llama Gadgetomail, ¿no? Y ahí tengo una vista de tabla donde, bueno, pues voy añadiendo los productos, los gadgets o los accesorios que me parecen interesantes. Entonces, a esa tabla le asigno una fecha para que luego, ¿vale? Cuando cambie la vista de tabla a calendario, pues digamos que yo pueda ver en el domingo 15, pues qué gadget he seleccionado para hablar de ellos en esa newsletter. Entonces, bueno, me viene muy bien para, de alguna forma, ir añadiendo gadgets y asignándoles una fecha y apuntar ideas sobre intros que quiero tratar o sobre enlaces interesantes que me he encontrado por internet y que añado en la última parte de la newsletter, que es digamos que es una recopilación de recomendaciones o de cosas interesantes que me he encontrado. Pues bueno, digamos que toda esa estructura, toda esa filtración de contenidos los voy asignando a una fecha dentro de Notion. Entonces, no escribo ahí directamente nada de contenido, sino que pues el sábado o el viernes o el día que vaya a escribir la newsletter, suelo hacerlo, eso sí, todo de golpe un día, pues abro MailerLite y ahí ya voy generando el contenido. Suelo empezar, como comentaba antes, con una intro y digamos que yo creo que esa intro es la que más me cuesta hacer de toda la newsletter, ¿vale? Porque no quiero que sea muy extensa, pero sí que me esfuerzo en aportar algo pues de valor y de interés a los suscriptores, ¿vale? No necesariamente va sobre tecnología, ¿vale? Sino que, bueno, pues muchas veces sobre reflexiones propias, vivencias, aprendizaje o, bueno, algún contenido interesante que también quiera compartir y abrir con ella la newsletter. Luego, como te decía, pues voy añadiendo 4 o 5 gadgets dependiendo de la semana y lo que sí uso siempre es la estructura imagen más nombre del producto y breve descripción. La imagen me gusta mucho y yo creo que en mi newsletter tiene mucho sentido porque de alguna forma al ser un producto muchas veces llama la atención por la vista, entonces digamos que me ayuda a conseguir ese clic y que vaya a la página de destino, que algunas veces es mi propio blog rellenando o otras veces simplemente es un producto que recomiendo o un proyecto de crowdfunding. Retomo el tema de la intro porque siempre he tenido dudas de si gustaba o si, bueno, la gente tenía interés en ella o si no. Entonces, en junio de 2021 decidí lanzar una encuesta a los suscriptores pues para preguntar, no solo por la intro, sino por distintas cosas, ¿no? Y esto es algo que te invito a probar, porque se aprende mucho de lo que realmente opina la gente y no de lo que nosotros pensamos que piensa la gente, porque yo me llevé bastantes sorpresas al leer las respuestas de mis suscriptores, ¿no? Y también creo que son bastante sinceros porque en estas encuestas no suelo preguntar el correo, o sea, ni la persona que es, y es totalmente anónima. Entonces, ahí yo creo que la gente es como que se libera más, ¿no? Y dice realmente lo que piensa. Pues bueno, en junio no recuerdo cuántos, pero igual tenía 1.200, 1.300 suscriptores y obtuve 131 respuestas, que no está nada mal, la verdad. Entonces, de la intro, exactamente pregunté qué te parecían las intros del Gadgetomail y un 81% me dijeron que sí que les gustaban, un 6%, un 6,3% dijeron que bueno, que ni fu ni fa, entiendo que depende un poco de la temática, y un 12,5% me dijo que casi nunca las lee y que van directo a los gadgets. Pues bueno, esto me da también como pistas de que bueno, voy a seguir haciendo la intro, pero soy consciente de que hay mucha gente que no le aporta nada y que va al grano, ¿no? A los gadgets, que es realmente la pieza clave de mi newsletter. También otras preguntas que hice era si recomendarían a un amigo
la newsletter y bueno, entre 1 y 10, 1 no lo recomendaría y 10 sí la recomendaría, obtuve un 8,5 de media, o sea que notable alto, muy contenta por, bueno, pues por tener también ese feedback de que lo que hago interesa y bueno, es propenso a ser recomendado. Además, pregunté por las temáticas que gustaban más y algo interesante, cómo me habían descubierto, ¿vale? Muchas veces en las newsletters no sabemos o no tenemos la referencia de cómo nos conocen y por eso decidí preguntar y, bueno, de alguna forma me hice una idea de en qué contenidos, pues, o qué creadores de contenidos eran más propensos a mencionarme o me habían mencionado en alguna ocasión, entonces me había entrado mucha gente por esa vía. De todo esto, ¿qué quiero compartirte? Pues que si nunca has hecho una encuesta y bueno, y tienes un número interesante, ¿vale? Para sacar datos jugosos, te animo a probarlo, ¿vale? Puedes hacerlo de forma simple con un Google Forms básico. Puedes hacer una encuesta bastante básica pero efectiva. Pero yo en este caso usé Tripeto porque bueno, quería hacer como distintas condiciones, en plan de si están suscritos al podcast y también a la newsletter, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto metes un poco más de variables, Google Forms se te queda corto. Pero bueno, que no hay excusa. La herramienta no es lo importante. La clave está en preguntar lo necesario, ¿vale? Y no hacerlo pesado para que, bueno, pues respondan rápido y no se les haga una encuesta muy, muy pesada. Otra cosa interesante también es que en esa misma fecha yo estuve valorando hacer una opción de pago, ¿vale? Tenía en mente un podcast premium, ¿vale? Que ha terminado siendo, por cierto, el podcast premium de newsletters. Ay, las vueltas que da la vida, ¿verdad? En fin, que pregunté si estaban dispuestos a pagar por un contenido exclusivo y un 27% dijo que sí y la gran mayoría, un 73%, dijo que no. Vaya, qué sorpresa. En fin, en cualquier caso, de lo que se dice a lo que luego se hace, probablemente no hubiera tenido ese 27% de gente que pagaba al final si hubiera sacado algo de pago. Nunca lo sabremos. Venga, voy a hablar ahora del crecimiento, ¿no? De actualmente cuántos suscriptores tengo y cómo ha sido un poco esa evolución. Para desmitificar, bueno, no sé cómo es la palabra, creo que es desmitificar fórmulas mágicas que hay, ¿no? Y todo esto que se dice que muy pronto se consiguen los 1000 suscriptores, pues bueno, para que veáis el camino de la amargura que tuve yo. El crecimiento, la verdad es que fue y es muy lento, ¿vale? Yo empecé con amigos y conocidos y no fue hasta cuando pasaron 2 años, ¿vale? Me entrevistó Alex Barredo en su podcast Kernel, que es súper top y tiene muchos oyentes. Y bueno, para que os hagáis una idea del potencial que tienen a aparecer en otros medios y más cuando tienen muchos oyentes y la audiencia, digamos que es similar, pues Alex Barredo me entrevistó en diciembre de 2018 y dupliqué, ¿vale? Después de esa entrevista y cuando pasaron un mes, dupliqué el número de suscriptores a 332. Ojo, llevaba 2 años con el Gadgeto Mail y seguían en 332 suscriptores. Vale que no había hecho muchas estrategias para conseguirlos, etcétera, pero bueno, yo me mantenía constante publicando cada domingo. Vale, a finales, en diciembre de 2019, en ese año dupliqué la cifra, más o menos, y cerré el año con 685 suscriptores. El cambio viene en 2020, cuando ahí sí que ya dupliqué y ya sobrepasé los 1000 suscriptores, por fin, después de 4 años. Y tuve 1132 suscriptores. Y este año, bueno, esto lo estoy grabando a mediados de diciembre, llevo 1672 suscriptores en total, es decir, respecto al año anterior, un 48% de crecimiento. Estoy muy contenta
porque ha sido un año raruno. Digamos que no he hecho grandes cosas para... no me he enfocado mucho en crecer, sino que ha sido un crecimiento pasivo. Me he limitado a seguir haciendo contenido de calidad e intentar, bueno, pues fomentar el boca a oreja. Pero bueno, un 48% de crecimiento no está nada mal. Tampoco es algo que me obsesione, porque prefiero mantener la tasa de apertura y la fidelización o el engagement con los suscriptores, pero bueno, ahí están los datos. Estrategias de crecimiento que he hecho, ya te digo, sin poner mucho hincapié, pero bueno, cosas que creo interesante reforzar. Fomentar el boca a oreja, ¿vale? Sobre todo muy importante ese botón para compartir cada newsletter, como ya nos comentó Jaime Mesa. Yo también tardé en añadir ese botón, pero ahora no publico sin dar la posibilidad de que se comparta la newsletter. De hecho, en una newsletter te hablé de algunas herramientas para compartir, o sea, para añadir el botón. Te dejaré el enlace en las notas por si te las perdiste, pues para que le eches un vistazo a esas herramientas. Luego, otra cosa clave que también mencionan la mayoría de newsletteros a los que entrevisto es la cross promotion, ¿no? O las colaboraciones con otros creadores. Pues bueno, yo este año sí que he hecho algunas, pues con Xavi Iglesias, que tenía una newsletter de negocios enfocada a tecnología. También con Álvaro Alegría, pues bueno, sí que me trajo algunos suscriptores. Y también Emilcar, que la verdad es que ahí sí que se ha llevado el podium, porque me trajo bastantes suscriptores y es lógico, ya que bueno, nuestra audiencia sí que es muy similar. Así es que desde aquí aprovecho para darle las gracias a estos 3 creadores por haber hecho esta colaboración, que sin duda a mí me ha ayudado para traerme gente de calidad, no solo simplemente conseguir suscriptores, sino gente que se queda. Luego, otra cosa que suelo hacer es, pues si publico la newsletter el domingo, el sábado suelo hacer un tweet, ¿vale? Para, bueno, sembrar un poco de interés. Oye, mañana voy a hablar de esto en el Cacheto Mail, apúntate si todavía no lo has hecho. Pues bueno, alguno que otro llega el día de antes. Y no hago mucho más, ¿vale? Digamos que por fin he llegado a un punto en el que llegan por goteo, ¿vale? De forma pasiva, entre comillas, porque sí que, bueno, al final digamos que ha aparecido en distintos medios, ¿no? O he hecho otras colaboraciones que de alguna forma quedan perennes, entonces la gente me va descubriendo por distintas vías, entonces siempre llegan gracias a esas cosas que se han quedado en internet, por así decirlo. También me gustaría comentar que a pesar de que tengo el blog, ¿no? y tengo tráfico orgánico, ¿vale? La tasa de conversión de ese formulario, ¿vale? Que inserto en cada post es bajísima, comparada con el formulario que, por ejemplo, está en la home de rellenando.com con mi cara. Pues ahí sí que se nota mucho la diferencia entre un público frío, ¿vale? Que no me conoce y aterriza de forma random en un post, o el que va directo a rellenando.com, ¿vale? Porque ya, bueno, me conoce o le han recomendado el sitio. Entonces, digamos que se nota muy bien ese tráfico frío de ese templado, ¿no? que aterriza por alguna recomendación o porque le han hablado de mi web. Y algo que se me ha olvidado y que también hago es que, y tardé en hacerlo, es que, bueno, tengo el podcast semanal de Gadget, que se llama Gadgetocast. Entonces, antes nunca mencionaba que tenía una newsletter y, de hecho, hice bastantes episodios sin mencionarlo, y decidí, bueno, pues digamos que hacer el CTA, ¿no? La llamada a la acción de al principio de cada episodio, decir que tengo una newsletter y que se apunten si quieren descubrir más gadgets. Pues bueno, también esto me ha servido porque hay gente que me descubre a través de los rankings de podcast y no sabe que tengo una newsletter. Entonces, si no se dice que tenemos newsletter, nunca se van a suscribir. Entonces, sí que me ayuda a atraer gente desconocida a la newsletter. Venga, que ya queda menos para compartir cuánta pasta saco de la newsletter.
Antes de ello, voy a mencionar la landing de suscripción. También decidí darle un aire fresco este año. Antes tenía un dominio propio que era gadgetomail.com y lo tenía en Cart, que es un sistema para crear landing, y estaba como independiente de Rellenando. Entonces, bueno, decidí integrar Gadgetomail como la newsletter de Rellenando. Entonces me la llevé al blog y le hice una landing especial, pues bueno, un poco contando qué es el Gadgetomail, de qué va, y poniendo, recientemente he añadido un bloque de qué opinan otros suscriptores, ¿vale? Por eso de la prueba social y todo eso. Y de nuevo para fomentar también el boca a oreja, ¿no? O las recomendaciones de, oye, hay gente aquí dentro hablándome bien de esta newsletter, pues voy a suscribirme a ver si es verdad que es tan buena. Y también yo sí que mantengo un bloque de los últimos envíos para consultar, pues si todavía no tienes claro de qué va la newsletter, pues sí que tengo los últimos 6 más o menos, y para que la gente, bueno, pues pueda ver de qué va esto y un ejemplo de newsletter. Nunca me ha gustado poner todos los envíos, ¿vale? Para, bueno, evitar que no se suscribieran y acudieran directamente a esa landing para ir consultando cada semana la newsletter. Tampoco creo que ocurriera eso, ¿vale? Pero bueno, por fomentar la suscripción, ¿vale? Que al final se trata de eso. Esto es una newsletter y la gente tiene que apuntarse para recibir ese contenido. Pues bueno, digamos también que al suscribirse lo recibes en el momento en el que tiene contexto, ¿no? Dentro de lo que hablo. Y no, bueno, consultarlo cuando pasan varios meses o incluso años, que no tiene mucho sentido. De ahí que decidiera solo mantener algunas ediciones pasadas a modo de prueba, de ejemplo de lo que va la newsletter. Venga, y ahora sí que sí, llega el momento de compartir el tema de Money. Digamos que tengo distintas vías de ingresos con la newsletter. Una es afiliados, la mayoría en Amazon afiliados, que es decir, que yo me llevo un pequeño porcentaje de si se produce una venta a través de mi enlace. Luego tengo también activado, aunque ya en menos medida, luego te cuento, el Buy Me a Coffee, ¿vale? Y por último, patrocinios. Empiezo con los afiliados, que al final es, yo me llevo una pequeña comisión por cada venta que se hace a través de mi enlace de afiliado. Las cifras que voy a compartir son del blog, es decir, al final yo tengo tráfico orgánico, entonces de ahí digamos que derivo ventas a Amazon, pero bueno, para ponerte en contexto y luego te digo exactamente cuál viene del podcast, cuál de la newsletter y cuál del blog. En 2020 obtuve 1.829,65 euros. Respecto al 2019 fue un 282% más, o sea, fue una bestialidad. Y este año, digamos que no le he dado tanta caña al blog, entonces se nota y solo, ha crecido un 5% respecto a 2020, ¿vale? 1928 o así, en fecha a mediados de diciembre. Vale, lo que pasa es que en 2021, o sea, este año sí que digamos que he separado cada medio con un ID específico para, bueno, pues ver de alguna forma los ingresos que me llega del Gadgetomail, del Gadgetocast y de Rellenando, que es el blog. Entonces, aquí lo tengo de Gadgetomail. Bueno, lo que más pasta me trae, como no, es el blog, porque al final es donde más tráfico orgánico tengo. A raíz de las reviews de producto, pues eso sí que me trae ventas y está en torno a 1.650 o así. Luego está el Gadgetomail, que este año he sacado 201,79 euros. Y luego ya el podcast, que rondó los 70 euros. Vale, puede que tenga un poco de trampa esto porque, quiero decir, no es 100% objetivo, ya que a lo mejor hay mucha gente que con el enlace del Gadgetomail acude a mi blog
y justo accede a través de otro enlace a Amazon, entonces digamos que se superpone ese ID y no se atribuye al Gadgeto Mail, sino que al blog, ¿vale? Entonces, bueno, por eso quería desglosarlo un poco. Al final a mí me da igual porque todo es pasta que se traduce como ganancia, pero bueno, para que sepas también que decidí dividirlo para hacerme una idea. Además también en cada Gadgeto Mail tengo abajo un banner para que con una landing que hice para que directamente la gente que quiera apoyar el proyecto pues haga las compras en Amazon con mi tag de afiliado. Entonces es nada, un buscador en el que les digo pega aquí la URL de Amazon y dale a comprar. Entonces, al darle al botón, digamos que la magia del JavaScript le añade el tag con mi ID de afiliados. Y te puedo decir que se nota que tengo suscriptores fieles y que me quieren apoyar porque todas las semanas sí que tengo un clic en ese banner. Y de hecho me voy a apuntar ahora mismo deberes para asignar un ID específico a ese tag porque lo tengo como el genérico y sería interesante también de cara a 2022 medirlo. Vale, tema de la limosna digital o el Buy Me a Coffee, la mantuve la mitad del año, aproximadamente hasta mayo, y sí que hasta esa fecha incidía, ¿no? Un poco, bueno, puedes apoyarme pagándome, invitándome a algunos cafés en Buy Me a Coffee, pero bueno, no decidí darle mucho más bombo porque no me sentía del todo cómoda, ¿vale? Con la opción de, bueno, pues eso, ¿no? De pedir limosna de alguna forma. Entonces, bueno, para que sepas un poco, en 2020 conseguí 130 euros y en 2021 214, ¿vale? Un 64% de crecimiento. O sea que no está nada mal, oye, y es gente que apoya el proyecto en general, ¿vale? Bien sea por el podcast o por la newsletter. En cualquier caso, con eso, oye, me permito pagarme la herramienta de envío al menos. Y esto de Buy Me a Coffee, decidí probarlo para validar de alguna forma si la gente que me leía cada semana tenía cierto interés en pagarme por el contenido o apoyar un poco el proyecto. Y bueno, la verdad es que hay gente que sí que lo ha hecho, por lo tanto, sí que tenía sentido, ¿no? Yo tengo aquí un estigma que es, pues eso, ¿no? Considerarlo limosna digital y no que me paguen por contenido como tal. Pero bueno, simplemente lo menciono a modo de reflexión y de experiencia propia que he vivido con esta vía de monetización. Y ahora sí que sí paso a una gran novedad del 2021 en mi sistema de monetización y son los patrocinios, ¿no? El hecho de tener marcas dispuestas a pagarme por yo hablar de su producto o sacar un espacio destacado en la newsletter. En 2020 tuve un único patrocinio y este año te puedo decir que ha crecido, atención redobles, un 2000% en patrocinios. O sea, he aprendido mucho este año acerca de patrocinios y negociación con marcas y por supuesto te lo iré compartiendo en la newsletter. No obstante, en el episodio premium de esta semana, que será el segundo, ¿vale? Si esto lo estás oyendo más tarde, te cuento exactamente la cifra que he ingresado y lo que es más interesante, sobre todo, qué tipo de patrocinios me han funcionado mejor, cómo he encontrado yo esas marcas y el cortejo para conquistarlas y cerrar el patrocinio. Pero todo esto, esta cifra y estos aprendizajes irán en el premium, en el podcast premium, creando newsletters. Puedes suscribirte por 7 euros al mes y además es una comunidad de newsletteros y puedes conectar con otros creadores de newsletters que hay dentro. Perdón por la promo, pero estoy en pleno lanzamiento y bueno, tengo que reservarme algo de chicha para la gente que paga por contenido high ticket. En fin, gasto. Pues bueno, este año de gasto, más allá del tiempo, que ahora te diré las horas que le he dedicado, he tenido, pues, solo de la newsletter, 156 euros que he pagado de MailerLite, que es la herramienta con la que hago los envíos.
Y la inversión en horas, pues bueno, el año pasado le eché 51 horas y este año 47, ¿vale? Sin duda, yo creo que se puede ver que he ganado algo de fluidez a la hora de escribir, sacar ideas para las intros, que es algo que he ido evolucionando, y también ser más hábil localizando gadgets que de verdad interesen a los suscriptores. De todos aprende, y con traquear estas horas de alguna forma al finalizar el año me da pistas, ¿no? Para hacer el balance de cómo también yo he ido mejorando a la hora de crear los contenidos. Y bueno, poco más que contar. He tratado de condensar lo más interesante de mi aprendizaje en estos 5 años como newslettera. Sin duda creo que en 2022 va a ser un año de pulir muchas cosas, ¿no? Y de también aprender de la otra newsletter que nada tiene que ver con la de Gadget, ¿no? Que es más, digamos que la de Gadget está más enfocada a entretenimiento, a discovery, y la newsletter es mucho más, está enfocada a profesional, ¿no? A, bueno, dar consejos, dar formación y dar pistas para que los lectores construyan algo interesante, una newsletter que merezca la pena. Bueno, nada más, no quiero extender mucho más este episodio, además me estoy quedando casi afónica, por lo que, por último, si crees que me he dejado en algo en el tintero, escríbeme, dímelo y hago una newsletter comentando esos flecos que me he dejado sin comentar. Y si tienes un dispositivo de Apple, me ayudarás mucho si me dejas una valoración en Apple Podcast y una reseñita comentando qué te parece este podcast. Me despido una semana, ¿vale? El lunes que viene no habrá escuchando newsletter, me voy a tomar unas vacaciones para cuidar mi voz y vuelvo el 3 de enero con otra pedazo de entrevista. Gracias por estar ahí, cuídate y nos vemos en el inbox.